Muy buenas noches, estimados amigos de Conectados en la Fe. En este día miércoles vamos a tocar, como hemos anunciado en nuestros afichitos, en nuestros programas, perdón, en nuestras propagandas, vamos a hablar acerca de la visión beatífica. Ya está con nosotros Magda. A ver, ahí está. Muy buenas noches, Magdita, ¿cómo estás? Buenas noches, padre. Buenas noches, amigos. Muy bien, gracias. Muy bien, buenísimo. Vamos a esperar un poquito que la gente empiece a entrar, ¿sí? Para que podamos ya empezar con todo nuestro programita. Quería primero saludar a todas las personas que nos ven en distintos lugares, los que están viéndonos aquí en el Perú, en distintos lugares del Perú, en Arequipa, en Lima, en Trujillo, en Puno, también nos ven desde Chiclayo, Cajamarca, Tacna, también me ha dicho que nos ven. También queremos saludar a las personas que están con nosotros en otros países, desde México, desde Argentina, Chile, Colombia, Ecuador. Bien, entonces un gran saludo para todos ellos, también para los que están en otros lugares, en Estados Unidos, en Canadá y también en Europa. Así que un gran saludo para todos ustedes. Para los que también ven esta transmisión, ya no en vivo, sino también en video, porque está transmitiéndose también en YouTube. Así que un saludo cordial para todos ustedes, un saludo fraterno. Ya enseguida vamos a tener seguramente las personas que están saludándonos Magrita, así que tú nos pasas la voz de quiénes son para empezar a saludarlos. Voy a arreglar un ratito estas cositas. Hoy día hemos cortado la transmisión porque hemos tenido un problema en el YouTube, pero ya lo hemos solucionado, así que ya estamos. Muy bien, ahora sí, ya está, creo, el Listo. asunto. Bueno, Sí. ahora nos está saludando Lidia Ugarte. Un saludo para ella, para Mirta Basurco, para Leo Joans. Y bueno, las personas que van ingresando les pedimos que nos ayuden a compartir porque estamos un poquito atrasados, entonces para no retrasarnos más y puedan todos verlo. Así es. Entonces, por favor, denle like, comenten, porque recuerden que comentar también ayuda muchísimo a que el programa tenga un motor de mayor alcance. Y también compartan, por favor, la programación, compartan este programita. Muy bien, vamos a empezar entonces, Magdita. Vamos a hablar de la visión beatífica. Esto es algo que, claro, venimos trabajando, venimos hablando acerca de Dios, ¿no? Según como nos enseña la teología de Santo Tomás de Aquino, que es brillante teología de este maestro espiritual, de este maestro teólogo maestro, doctor de la Iglesia, recomendado por un montón de papas, recomendado por el mismo derecho canónico, lo que nunca pasó en este tiempo. El derecho canónico recomienda los estudios eclesiásticos, los estudios teológicos y filosóficos también con Santo Tomás de Aquino. Entonces, vamos a seguir a Santo Tomás, estamos siguiendo a Santo Tomás en este tratado acerca de Dios uno que se encuentra en la Suma Teológica, en la primera parte de la Suma Teológica. eh, Santo Tomás, como introducción a este tratado, o perdón, a esta parte de la visión beatífica, para que entremos un poco en sintonía de lo que vamos a dar, dice lo siguiente. Hemos visto ya durante estos puntos que hemos ido dado antes, en estas cuestiones que hemos ido avanzando, sobre la eternidad, la inmensidad, la infinitud, la omnipotencia, qué sé yo, sobre la belleza, la bondad, ¿no? La simplicidad, bueno, todo lo que hemos ido viendo es ver un poquito cómo es Dios, ¿no? Claro que en realidad, como dijo Santo Tomás antes, es en realidad ver cómo no es Dios, porque llegamos a ver cómo es Dios a partir de lo que no es, ¿no? Acuérdense que este tema del pseudo Dionisio, esta vía negativa para poder alcanzar a Dios, por analogía con las cosas que hay en el mundo, podemos decir que en el mundo hay bondad, es porque en Dios está la bondad, pero no está la bondad en el mundo como está en Dios, sino en Dios está de manera mucho más grande, mucho más perfecta. Eso es un poco lo que venimos trabajando durante todo este tratado de D1. Entonces Santo Tomás ha dicho, ¿no? Hemos visto cómo es Dios, ¿no? Hemos visto ya algunas cosas de cómo es Dios. Ahora corresponde, dice Santo Tomás, no solamente ver cómo es Dios, sino captar si nosotros podemos conocerlo. O sea, ya hemos visto el conocimiento de Dios, pero verlo en el sentido de captarlo directamente. Podemos captar directamente a Dios y ese es el tema de la visión beatífica o de la visión de Dios, ¿no? La visión se llama visión beatífica porque beatos son los que están en el cielo, los que están gozando de Dios en el cielo, los santos. Cuando hablamos de visión beatífica, hablamos entonces de ese conocimiento que tienen de Dios los que están en el cielo, que son los ángeles, los santos ángeles y los santos, ¿no?
del Antiguo y del Nuevo Testamento, de todas las zonas y lugares del mundo, los que están gozando de Dios actualmente, ven a Dios. Bueno, entonces, ¿cómo es este tema de ver a Dios? ¿No? Es importante esto porque habíamos hablado, cuando hemos hablado de la presencia divina, cuando hemos hablado de la inmensidad de Dios, cuando hemos hablado de la eternidad de Dios, nos hemos preguntado, en este último tema más todavía, ¿cómo es que los santos gozan de Dios? Estar eternamente, yo les había dicho, la eternidad no hay que entenderla como una temporalidad que no tiene límite, sino que hay que entenderla como la simultaneidad. Esto es una cosa que es esencialmente la eternidad. Ahora, pero ¿en qué consiste esa eternidad de los santos? Ese gozar de Dios, ya están en la presencia de Dios, decimos, ¿no? Llegaron, una persona que falleció y que vivió una vida de santidad, ya está en la casa del Padre, decimos, ¿no? Ya llegó a la casa del Padre y ahora goza eternamente de Dios. Si ustedes leen las oraciones que rezamos en la misa, cuando se trata de la visita de difuntos, ¿no? Decimos, bueno, que este siervo tuyo goce de la presencia por la eternidad, por los siglos de los siglos, te acompañe, esté en tu presencia y goce de ti. Entonces, bueno, un poco esto que decimos en el catecismo, que enseñamos, que rezamos, vamos a tratar de hilvanarlo, de ir como dándonos cuenta según lo que nos dice la Sagrada Escritura. Ahora, quiero también anticipar de que este tema es extenso. Entonces, no nos va a dar solamente con esta sesión, con este programa, porque realmente es bastante. Miren que Santo Tomás tiene 12 artículos de esta cuestión. Yo solo vamos a tratar de ver al menos unos 4 o 5 artículos, ¿ya? Pero son 12, entonces, y vamos a ver los 12, porque los 12 son muy buenos y no tienen desperdicio. Entonces, bueno, vamos directamente ya a hacer un alcance de ciertos conceptos que son importantes, como lo venimos haciendo en todos los programas, ¿no? Algunos conceptos que nos van a ayudar a ver concretamente después la cuestión, ¿no? La cuestión que nos corresponde en este día, que es la cuestión 12 de la primera parte de la Suma Teológica. Ok, entonces hemos hecho unas preguntitas, ¿no? En la propaganda hemos hecho 3 preguntitas, ¿no? Que son un poco salteadas, pero que nos van a guiar de alguna manera para poder ir trabajando un poquito este tema. ¿Podemos ver a Dios? ¿Ya? O sea, si damos una respuesta inmediata, decimos acá no. En el cielo posiblemente. Bueno, pero ¿cómo será lo del cielo? Después, es posible, ¿no? Que los santos contemplen a Dios totalmente, que lo comprendan, que lo vean totalmente, que agoten la naturaleza divina. Bueno, ya alguno podría responder sí, no, qué sé yo, ¿no? Podríamos preguntarnos otra cosa más, ¿no? ¿Necesitamos de algo para poder captar la esencia divina? ¿Necesitamos alguna cosa, algún elemento que nos ayude a captar la esencia divina? ¿O la podemos ver así como vemos nosotros ahora? No sé, yo veo la pantalla de la computadora, podemos ver a Dios cuando estemos en el cielo. ¿La vamos a ver así, con los ojos, de manera corporal o qué sé yo? Bueno, esas cosas debemos de preguntarnos aquí. Como les digo, el tema es hermoso, les va a gustar muchísimo, van a aprovecharlo. Por eso, nuevamente, vuelvo a recalcar con Magdita, compartan el programita, denle like y también, ¿cómo se llama? Comenten, ¿sí? Bien, antes de seguir, Magdita, no sé si hay alguna cosita más que quieras decir tú, algún saludito más que quieras dar a la gente. Bueno, sí, saludamos a Yolanda, a Vicky, a Eliana y a todas las personas que están en este momento, y también les pedimos que sigan compartiendo, que se unan a grupos, por favor, para que así nos ayuden a compartir, porque también nosotros tenemos un límite para compartir y no nos permiten más, ¿no? Por Claro, persona. exacto, Entonces, exacto. ayúdennos y empecemos con el tema, que está muy bonito, y Bueno, ya tengo muchas preguntas. ok, vamos a empezar entonces dando un alcance a la definición de visión. La palabra visión, ¿sí? Habla de la captación que hace el sentido de la vista, ¿ya? Eso es visión, o sea, el ver, ¿no? La palabra ver y la palabra visión están muy en relación. Es el acto propio del sentido de la vista. Ahora, pero del tema digamos, de esto que es, podríamos decir, la definición propia, ¿no? Y formal de lo que es visión, por agregación, por ampliación del concepto,
también se refiere a toda captación directa, a toda, digamos, que podemos hacer ya no solamente con la inteligencia, ya no solamente con los ojos, o sea, perdón, con el sentido de la vista, sino también con algún otro sentido y también, por supuesto, con la inteligencia. ¿Ya? O sea que visión es captación directa, primero nos referimos a la vista, al sentido de la vista, pero también captación directa e inmediata de un objeto. ¿Ya? Por ejemplo, ¿no? Cuando uno dice una frase y le dice a otra persona, ¿ves? Ese ves habla de la visión, o sea, de la captación directa de lo que se te está diciendo. Visión. Ahora, visión beatífica, como ya he explicado antes, como ya les he dicho un poquito, visión beatífica es el acto ya no de los ojos, sino es el acto de la inteligencia, por el cual los bienaventurados captan directa y facialmente es face to face, ¿no? Cara a cara. Captan directamente la esencia divina. Miren ustedes, acto de los bienaventurados por el cual captan directamente, acuérdense de esto, la esencia divina. Clara, inmediatamente, tal como es, sin representaciones, sin nada. Bueno, eso es un poco la definición. Después vamos a ir trabajando esto, así que no se preocupen. Ahora bien, cuando hablamos de la visión divina, de la visión beatífica, no es algo que nos lo inventamos. O sea, si de nosotros partiera esto, sería muy difícil el poder explicar, decir. Sería un deseo maravilloso del hombre poder captar a Dios, pero si no supiéramos que Dios es el que nos enseña esto, no podríamos ni siquiera animarnos a decirlo. Y si nos animamos a decir es porque Dios nos ha enseñado. Por eso es que debemos de recurrir a la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura nos habla de la visión beatífica. En realidad, miren, y la vida del cristiano consiste en ver a Dios. O sea, en esta tierra, por medio de la fe, tratamos de captarlo, tratamos de unirnos a Él. En la vida eterna, que es para donde apuntamos, sabemos que Dios es el fin de nuestras vidas y es el objeto de nuestra inteligencia. Dios es la felicidad de nuestras vidas, entonces apuntamos a Él. Santo Tomás en esto tiene cosas que son realmente maravillosas. O sea, como para poder tratar otros temas más que están muy buenos aquí. Entonces, vamos a ver algunas citas bíblicas que nos van a ayudar a captar un poquito, en base a lo que nos dice la Sagrada Escritura, acerca de la visión beatífica. ¿Sí? Voy a seguir un poco un texto del padre Rollo Marín, que tiene varios textos bíblicos, en donde les voy leyendo y les voy diciendo la cita. Primero, entonces, Santo Tomás, frente a la visión de Dios, tenemos que tener algunas pautas, ¿no? A Dios en esta vida no lo podemos ver, ¿ya? Esto es una cosa que también está en la Escritura, ¿no? Dice, por ejemplo, San Juan 1:18, a Dios nadie lo vio jamás, ¿ya? Entonces, primera cosa, o sea, el entendimiento creado, el entendimiento humano, ¿cierto? Ni el entendimiento angélico pueden ver a Dios, ¿ya? Con sus horas fuerzas, eso quiero decir. Después, otra cita, entonces por eso la cita de San Juan nos ayuda mucho. A Dios nadie lo ha visto, ¿no? Por la fuerza de la naturaleza humana, por la razón, por muy aguda que sea nuestra inteligencia, la inteligencia del ángel más capaz, más perfecto, ni por esas pueden ver a Dios, ¿ya? Ahora, ni el entendimiento humano ni el entendimiento angélico, el entendimiento humano y el entendimiento angélico sí pueden ver a Dios si Dios se muestra. Citas, ¿ya? Por ejemplo, hay una cita de 1 Corintios, ¿no? 1 Corintios 13. Ahora no vemos, ¿se acuerdan el himno de la caridad, ¿no? de San Pablo? Cuando termina de hablar del himno de la caridad, dice, ahora vemos como en espejo, cuando era niño hablaba como niño, ¿no? Pensaba como niño, ahora que soy adulto pienso como adulto. Pues ahora, dice, hace una comparación San Pablo, ¿no? Ahora vemos como en imagen, pero después veremos cara a cara. Entonces, si es que Dios nos da esa gracia, vamos a ver a Dios. Siguiente dato de la Escritura, los que están en el cielo, por ejemplo, ¿no? Los que están en el cielo ven la esencia divina. A ver, leo algunas citas.
es la misma cita de Corintios, ¿no? Al presente nuestro conocimiento es imperfecto y lo mismo la profecía. Cuando llegue el fin desaparecerá todo esto imperfecto. Ahora vemos como por un espejo y oscuramente. Entonces veremos cara a cara. Al presente conozco solo en parte. Entonces conoceré cómo soy conocido. 1 Corintios 13, 9 al 12. Jesucristo dice, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Mateo 5, 8. Después, cuando habla de los niños, que entrarán, que el que se haga como niño tiene que entrar, o sea, el que quiere entrar al reino de los cielos tiene que hacerse como niño, porque de ellos es el reino de los cielos, dice Jesucristo, porque los ángeles de la guarda cuidan de ellos de continuo y están en el cielo, los ángeles que están viendo la faz del Padre Celestial velan por ellos. Mateo 18, 10. Después, en Mateo 22, 30, dice, los bienaventurados del cielo serán como semejantes a los ángeles, ¿ya? Ok, entonces ahí ya tenemos algunas citas en donde podemos constatar que la Sagrada Escritura nos habla del cielo, nos dice que podemos alcanzar la vida eterna, contemplarlo a Dios eternamente en el cielo. Ok, ahora también es importante decir, han habido errores, ¿no? Que se han opuesto, ¿no? Hay gente, herejes, que se han opuesto a la cuestión de la visión beatífica, a pesar de que están en los textos en la Sagrada Escritura. Sin embargo, hubieron varios que se opusieron. Por ejemplo, los amonios en el siglo IV, en la antigüedad cristiana, los vegardos y beguinas, esto es un tema bastante más grande, pero eso está también está en el magisterio de la Iglesia. Creo que fue el concilio de Constanza el que digamos, dijo varias cosas en contra de ellos, porque ellos decían que se podía alcanzar a Dios por la vía natural, si uno se perfeccionaba podía ser más perfecto, ¿no?, que los mismos ángeles, y que uno inclusive podría ser más perfecto que el mismo Jesucristo, si es que uno llegaba a alta perfección, y entonces así, con las fuerzas de la propia naturaleza, uno podía alcanzar al mismo Dios. Después, los ontologistas, que fueron posteriores racionalistas, se opusieron también a la visión beatífica, tal como la vemos los cristianos. Después, algunos otros negaron, o sea, estos entonces se opusieron diciendo que no, digamos que se puede alcanzar la visión beatífica con las solas fuerzas de la razón. Ahora, otros se opusieron directamente a que se pudiera alcanzar la visión beatífica. Por ejemplo, es el caso de Almarico en el siglo XIII, y después, evidentemente, los ateos, agnósticos y demás, que los secularistas e inmanentes que niegan la posibilidad de la trascendencia y por tanto la posibilidad de alcanzar la vida eterna. Bien, yo no voy a avanzar mucho más en esto porque solamente mencionarlo, pues nuestro tema va por otro lado. Vamos a ver entonces ahora lo que dice la Suma Teológica, ¿ya? Estamos en la cuestión 12, que habla acerca de la visión divina, ¿sí? Y que ha empezado con una breve introducción que nosotros le hemos tocado antes, diciendo de que, así como hemos visto un poco de la naturaleza de Dios, ahora tenemos que ver si podemos ver la esencia divina, ¿no? Ver a Dios. El artículo 1 tiene como título, si algún entendimiento creado puede ver a Dios en su esencia. En su esencia. Esta parte es muy importante del artículo. O sea, captar la esencia divina. Nosotros podemos captar a Dios. De hecho, en las vías que hemos tenido al principio de este tratado que estamos viendo, hemos visto, de alguna manera, hemos captado que Dios existe. Y cuando hemos ido avanzando acerca de su simplicidad, acerca de su omnipotencia, acerca de su eternidad, de su inmensidad, de su unicidad, de su, no sé, de su presencia y de todas estas cosas, hemos visto un poquito cómo es Dios. Pero no es un conocimiento directo. Es un conocimiento mediato, mediante argumentación, mediante ciertas cosas, nosotros nos damos cuenta que Dios existe y que Dios es de determinada manera. Pero acá lo que se pregunta Santo Tomás es si podemos captar a Dios directamente. Si podemos captar a Dios en su esencia. Eso es captar directamente a Dios. Así como, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, ¿no? Cuando nosotros captamos, no sé, vamos a poner un caso, ¿no? Un perrito, ¿sí? Captamos sus colores
nuestros ojos, ¿no? y nuestros sentidos internos captan la figura, la forma externa del perrito, los colores y todo lo demás, y nuestra inteligencia, por medio de la abstracción, capta la esencia del perrito. Captamos que ese ser que está allá afuera es un perrito, captamos su esencia, ¿ya? ¿Podemos captar la esencia divina de manera directa? Eso es la pregunta que se hace Santo Tomás, ¿ya? Esa pregunta se hace Santo Tomás. Un segundito, quiero ver una cosita. Ok, vamos entonces a seguir con esto. Santo Tomás va a decir lo siguiente, ¿no? Primero va a utilizar la cita de San Juan. Sabemos, es en la primera carta de San Juan, sabemos que cuando se manifieste, ahora no lo podemos ver, no sabemos qué pasa, pero sabemos que cuando se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal cual es. La Sagrada Escritura nos está diciendo que a Dios lo vamos a ver tal cual es. Por tanto, vamos a captar su esencia. ¿Ya? Acá no, pero en el cielo sí. Eso es lo que nos dice la Sagrada Escritura. Ahora no podemos verlo. No sabe, ni siquiera nos, dice San Juan, ni siquiera se nos ocurre cómo es esta esencia. Ni siquiera podemos entender cómo es esta esencia. Pero cuando llegue el momento, si Dios nos da la gracia de la vida eterna, captaremos su esencia y será tan, digamos, tendremos tanta apertura a esa esencia divina que seremos semejantes a Él. Y Santo Tomás va a explicar por qué seremos semejantes a Él, que eso también está muy bueno. Después de esta cita, Santo Tomás ya va a dar varios argumentos, ¿no? Primero, va a decir lo siguiente: las cosas que están en acto, por el hecho de estar en acto, son también las más cognoscibles. Acuérdense que acto es perfección. Y lo que es perfecto es lo que se deja conocer. Si uno capta a un niñito, puede captar que es médico en potencia, podría, digamos, un poco proyectarse, pero solamente sabemos que un niño puede ser médico en potencia si conocemos lo que es un médico en acto. ¿Ya? No en médico en potencia. Entonces, la potencia no es cognoscible. Lo que es cognoscible es el acto. Entonces, las cosas en la medida en que están en acto son cognoscibles. Y lo que está más en acto es lo más cognoscible. Ahora, no hay cosa que sea más actual que Dios. No hay ser que sea más acto y más perfección que Dios. Por tanto, Dios es lo más cognoscible que existe. Eso entonces en cuanto a su naturaleza. Pero, dice Santo Tomás, aún lo más cognoscible podría no serlo más cognoscible para una naturaleza determinada porque excede su capacidad. Entonces, pone Santo Tomás el ejemplo del topo. Así como, por ejemplo, la luz es lo más visible, pero el topo es ciego, y por tanto el topo no ve la luz, o el murciélago, digámoslo así, no ven la luz, aunque la luz sea lo más visible. Así también, por más que Dios sea lo más cognoscible, la inteligencia humana, por su pequeñez, por su limitación, no puede captar la esencia divina. ¿Ya? Entonces, hasta ahí es importante decirlo, ¿no? La capacidad intelectual del hombre no llega a captar la esencia divina, porque le excede. Ahora, dice Santo Tomás, de allí se guiaron unos, o de ahí algunos dijeron entonces que por tanto de manera absoluta, no se puede ver la esencia divina. Porque claro, si Dios es lo más conocible, pero la inteligencia humana no capta eso más cognoscible, porque no le da la cabeza, entonces es imposible que Dios se pueda dejar conocer, o que nosotros podamos conocerlo. Bien, entonces Santo Tomás, ya las dos cosas son importantes de decirlas. Ahora, Santo Tomás va a dar dos argumentos que son fantásticos, que son importantes porque nos van a servir como argumentos de otras cosas más, y son las bases de este otro tratado tan hermoso que es el Tratado de Antropología Teológica, que es una explicación teológica de lo que es el ser humano. El ser humano, ¿no? En su naturaleza caída, el ser humano en cuanto a su naturaleza redimida. Entonces es estudiar un poco lo que es el ser humano, pero en cuanto a lo que nos enseña la teología. Entonces, estos argumentos que voy a leer ahora son bases para todo ese estudio precioso del Tratado de Antropología Teológica. Bien, entonces vamos a leer el primer argumento, ¿no? Entonces ya hemos dicho, Dios es lo más conocible, pero la cabeza del hombre no llega a eso más conocible. Sin embargo, la naturaleza divina, ¿sí?, es la felicidad del hombre.
Y ahora miren, se ha lanzado Santo Tomás a decir una frase, pero tremenda. O sea, ¿para qué ha nacido el hombre? Ha nacido para Dios, para la naturaleza divina. ¿Y eso por qué lo sabemos? ¿Por fe? No, es cierto, lo sabemos por fe. Pero Él nos va a dar un argumento racional precioso. Dice así, porque, dice, la naturaleza divina es la felicidad del hombre, porque lo propio del ser humano es captar el ser de las cosas. Y no solamente el ser de las cosas, sino, o sea, el captar el ser de las cosas es ir al ser. Y el ser infinito y por sí solo, y por sí mismo, el ser por sí mismo, es solamente Dios. Por tanto, la felicidad del hombre consiste en la actividad más perfecta de la potencia más perfecta. Miren qué bueno que está esto. Si consistiera, ¿no? Esto está también en Ética Nicómaco en Aristóteles. Si la felicidad del hombre consistiera en algo, ¿en qué sería? ¿En comer? Los animales también comen. Tiene que ser en algo que lo distinga como hombre. ¿Qué es lo que hace que el hombre sea hombre? Su racionalidad. Entonces, en la actividad racional, pero no en cualquier actividad racional, sino en la actividad más perfecta de la potencia más perfecta, que es la razón, en eso tiene que consistir la perfección del hombre. En eso tiene que consistir la felicidad del hombre, el término de la vida del hombre. Y esto se da en la contemplación. Aristóteles dice, se da en la contemplación. Pero Santo Tomás dice, si la felicidad del hombre consiste en algo, consiste en digamos, la actividad de la potencia más importante. O sea, en la actividad de la inteligencia. ¿Qué es lo que hace la inteligencia? Captar el ser. ¿Y cuál es el ser primero y principal? El ser por esencia, el ipsum esse subsistens, Dios. Por tanto, la felicidad del hombre consiste en captar a Dios. Y si el hombre no llegara, entonces un deseo natural, que es el deseo de la felicidad, estaría truncado. Miren qué bueno que está. O sea, ¿es cierto que Dios no podemos alcanzarlo? Es cierto. ¿Pero es cierto que hemos nacido con el deseo de alcanzar a Dios? Sí. Y acá hay una distancia enorme. ¿Cómo nuestra naturaleza nace con el deseo de alcanzar a Dios, pero no podemos alcanzarlo naturalmente? Eso es lo que les digo que es la base de la antropología teológica. Deseamos la felicidad. Y la felicidad consiste en Dios. Pero no podemos alcanzarlo, a menos que Dios se digne elevarnos y darnos la posibilidad de alcanzarlo. Eso es la base, como les decía, de la antropología teológica. Y Santo Tomás habla del llamado deseo natural. ¿Qué es ese deseo natural? No es el deseo mío, el deseo particular o el deseo de Magda. El deseo natural es un deseo de la naturaleza humana. O sea, todo hombre, por hecho de ser humano, desea ser feliz. Ahora, no todos saben en dónde ser feliz. Pero si es que razonamos bien, si es que utilizamos la inteligencia y sacamos la afectividad, nos damos cuenta que la parte más elevada del hombre es la inteligencia. Por tanto, si la perfección del hombre es la felicidad del hombre, consistirá la felicidad en el conocimiento. Pero no de cualquier cosa, sino de aquello que es lo más elevado, es el ser. Y es el ser por esencia. Por tanto, es Dios. Ha sacado Santo Tomás un argumento. O sea, ya en este argumento podríamos quedarnos un montón para decir detalles, que no tengo tiempo ahora de decirlo, pero están muy buenos. Está muy bueno. Como le digo, es base de la antropología teológica, deseo natural, nos habla de que Dios nos ha creado y estamos cortados. Sin Él estamos cortados. Nuestra vida está sin Dios, no sirve para nada. Dios no, por eso San Agustín lo decía de otra manera, ¿no? Esa frase que es tan conocida. Nos creaste para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. ¿Por qué dice eso San Agustín? ¿Porque se le ocurrió? No, es una realidad. Eso no es el deseo de un poeta, de un místico que quiere alcanzar a Dios. No, es algo natural. El deseo natural de Dios que tenemos es una cosa, está inserto en el deseo de la felicidad, solo que hay que razonarlo. Por eso Dios nos ha dado inteligencia, para que lo busquemos. O sea, nos las ha puesto Dios como, no como un acertijo, pero sí como algo racional, porque somos racionales. A los animalitos, ¿no? El fin de los animalitos no es el cielo, no es la vida eterna. El fin de los animalitos es habitar en esta tierra. Y es de servir
digamos, es de vivir en esta tierra, es de habitar en esta tierra, es de servir en su naturaleza a todas las cosas y a todo el ambiente, digamos, de la tierra. Ese es el fin de los animales. Pero el fin del hombre es distinto. Nosotros no deseamos solamente esta tierra, nosotros queremos, porque esta tierra es pasajera, o sea, se nos acaba el tiempo aquí en esta tierra. Nosotros queremos permanencia, queremos eternidad, queremos felicidad, intensidad de amor, de luz, de alegría, de paz, de sosiego. No queremos chambear, o sea, queremos chambear pero para descansar. Queremos descanso. Es así, bueno, eso está metido en la naturaleza. Bueno, ese es el deseo de felicidad. Eso es un deseo natural. Pero no se llega a ese deseo natural naturalmente. O sea, no se llega al deseo natural con las fuerzas de la naturaleza. Ese deseo natural Dios lo ha dejado para que el hombre desee, anhele a Dios. Y entonces Dios, apiadándose del hombre, lo puede elevar y hacer que ese deseo natural se alcance de manera sobrenatural. Por eso, miren, esto es, como digo, es para el tratado, esto ya es para el tratado de antropología teológica. Yo me quedo solamente allí. Espero que les hayan entendido un poco este asunto. Segundo argumento. ¿Sí? Primer argumento, miren, por eso, bueno, ya está, lo dejo ahí. Segundo argumento. La mente humana tiene la capacidad natural de conocer las cosas. Conocer las cosas es descubrir la causa de las cosas, la razón de las cosas. Pero la causa última de las cosas es Dios. Por tanto, si es que la inteligencia no pudiese conocer la causa de las cosas, nuevamente una potencia estaría defraudada. Porque la inteligencia no podría llegar a su término. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, parte también está unida a la cuestión del deseo natural, ¿no? Porque el deseo natural es el deseo de felicidad. Ahora, lo natural en la inteligencia es captar las cosas, y captar las cosas es conocer sus causas. Si no se llega a captar la causa, entonces la inteligencia no sirve para nada. No conoce como tendría que conocer. No llega a donde tendría que llegar. Entonces, esto es importantísimo, ¿ven? Importantísimo. Bien, dos argumentos entonces que vale la pena tomar en cuenta de este primer artículo. Este artículo es básico, ¿ya? Quien quiera puede leerlo, búsquelo en online, ¿no? En la Suma Teológica, es cuestión 12, artículo 1, ¿ya? Ahora, dos objeciones hay. Porque entonces, ¿qué estamos diciendo en este artículo? Voy a resumirlo ahora, este artículo. Estamos diciendo, a Dios lo podríamos alcanzar si tuviéramos la capacidad de alcanzarlo. Porque Dios es lo más cognoscible. Pero como no tenemos la capacidad, no lo alcanzamos. Sin embargo, aunque no tengamos la capacidad de llegar a Él, nuestra naturaleza tiende a alcanzar la naturaleza divina. Nuestra naturaleza está deseosa de alcanzar la naturaleza divina. Y si es que no llegase, se truncaría el deseo natural. Y Dios no puede crear al ser humano con un deseo natural truncado. Eso es lo que estamos diciendo, ¿ya? Entonces, no puede llegar, pero sería lindo llegar. No puede llegar, pero tendría que llegar, porque si no llega, sería una frustración. Sería un fracaso la creación humana. Miren qué bueno. O sea, no está solamente el tema de nuestra participación individual. Ay, yo tengo fe, yo quiero alcanzar a Jesús, yo quiero ir al cielo porque Jesús me ha invitado a llegar al reino de los cielos. Eso es claro, nos enseña la fe esto, pero también estamos tratando de utilizar todo lo que nuestra inteligencia, los recursos de nuestra inteligencia, para darnos cuenta que el cielo sí es algo apto, no es algo ilógico, no es el opio de los pueblos, sino que por el contrario es el deseo natural de todo hombre. Un hombre sincero, humildemente hablando, ¿no? Con sinceridad de su propia naturaleza, aún con esa humildad que nos enseña a ver que somos tan pequeñitos, tan limitados, tan miserables, tan poquita cosa, sin embargo, tenemos tantas ansias de lo eterno. ¿Y por qué tenemos ansias de lo eterno? ¿Será porque Dios quiere darnos un regalo, pues? ¿Será porque Dios nos ha hecho así para que deseemos, para que lo pidamos? Bueno, por eso, ay, Dios mío, no quiero quedarme en este artículo porque, como les digo, es fantástico como para quedarse aquí, pero vamos a seguir. No sé si hay alguna preguntita, Magda, o consulta o comentario de parte de la gente. Bueno, sí hay preguntas. Por ejemplo, Messi Ramba nos dice eh, si nos puede diferenciar la mirada de Dios en la visión beatífica con la mirada eucarística y la adoración, ¿no? Que ahora, digamos, en vida
Ya. Vamos a hacer. Es lo que dice San Pablo. Ahora vemos como en espejo, en imágenes. ¿Ves? ¿Qué hace el espejo? Nos hace ver una imagen. En imágenes y en imágenes sensibles inclusive. En imágenes creadas. Después veremos cara a cara. Esa es la gran diferencia. Nosotros cuando vamos a la adoración, vamos a la presencia real de Jesús. Y como dice Santo Tomás, concomitantemente donde está la naturaleza humana está la naturaleza divina. O sea, porque es la persona del verbo. Entonces, vamos al cielo. Cuando vamos a la adoración, vamos al cielo. Pero es en imagen. Todavía lo vemos en imagen, en la especie de pan y de vino. No lo vemos facialmente. Y eso es lo que impide, ¿no? Impide por ahí en nuestra vida cristiana, impide, digamos, el que podamos hacer esa captación total, ¿no? Esa captación que hacen los que están en el cielo. Y podamos distraernos, porque les aseguro que en el cielo, los que están en el cielo no se distraen nadita, nadita. Nosotros vamos a la adoración y tal vez estamos rezando y nos distraemos, un ruido del carro, el ruido de tal cosa, la señora que pasó, nos distraemos. En el cielo nadie se distrae, no hay distracciones. El cielo es otra cosa. O sea, ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni vino a la mente del hombre lo que Dios le tiene preparado. Es lo que dice San Juan. Ni el ojo vio, ni el oído oyó. No pueden. Ni el ojo puede ver, ni el oído puede escuchar esto de lo que es el cielo. No nos adelantemos. Entonces ya más o menos está respondido, al menos un poquitito, ¿no? Estamos viendo, pero en imagen. Es la gran diferencia. Aquí nuestros ojitos nos permiten ver los colores, pero Dios no es colores. A Dios lo vemos de otra manera. Es la inteligencia. ¿Ya? Y es la captación presencial, la captación facial de Dios lo que hay en el cielo. Siguiente, no sé si hay otra preguntita, Magda. Hay otra pregunta, 2. ¿A través de qué forma podemos alcanzar a Dios? Pregunta Rosa Lourdes. Y bueno, Mesit Ramba nos dice, la visión de Dios solo es posible en la muerte, y nos cita Éxodo 33:20. Ya. A ver, estamos haciendo esa diferencia. La visión humana de Dios, o sea, la visión, perdón, natural de Dios, ¿es posible? No. ¿Podría darse de modo milagroso que una persona pueda ver a Dios en esta tierra? La esencia divina no. Después lo voy a explicar. Bajo una semejanza sí, pero la esencia misma no. Solamente la esencia se puede ver en el cielo. Acá no. Ni el ojo vio, ni el oído oyó. Ni el ojo más santo, ni la Virgencita misma, estando en esta tierra, pudo ver el cielo. Ni San Pedro ni San Juan, cuando vieron la transfiguración de Jesús, no vieron el cielo, no vieron el cielo. No se puede ver, o sea, la esencia divina no. Una imagen. Moisés, cuando vio y quedó totalmente embrillantado porque había visto, he visto a Dios, voy a ver la espalda de Dios. Recuerden ustedes todas esas cosas antropomórficas del Antiguo Testamento, ¿no? Voy a ver la espalda de Dios. Entonces pasó y le vio la espalda de Dios. Dios no tiene espalda. Está viendo una imagen. Está viendo en imagen. No está viendo la esencia divina. ¿Y Santo Tomás? Nadie. Nosotros vemos, Dios se ha hecho carne. Y Jesucristo, dice San Pablo, es la imagen de Dios invisible. Y Jesús, cuando le dice a Felipe, muéstranos al Padre y nos basta, dice Felipe. Jesucristo dice, oye Felipe, quien me ve a mí, ve al Padre. O sea, pero no ha visto al Padre. En Jesucristo se ve al Padre porque es imagen del Padre. ¿Ya? Pero no es pero no es la esencia divina. Es la naturaleza humana que deja ver la divinidad un poquitito en imagen, pero no es la esencia divina, no es. Acá en esta tierra no se ve. No se ve. Listo. Ya, por eso, pero eso está más adelante, no se preocupen, lo vamos a ver con tranquilidad. Bueno, vamos al segundo artículo, que esto está lindo, se dan cuenta que es una cosa bien interesante. Artículo 2. Si el entendimiento creado ve a Dios por medio de una semejanza. ¿Ven? Vamos ahora sí vamos a tratar un poco acerca de esto. Perdón, pero me he comido dos objeciones que quería dar del artículo primero, que son bonitas porque nos ayudan un poco a entender algo más acerca de este tema de la visión beatífica. O sea, de la visión de Dios, ¿no? que tienen los santos. Dice Santo Tomás, ¿no? Hace un argumento así.
Dios no es existente porque está por encima de las existencias. O sea, Dios es más que lo existente. Pero solamente se puede ver lo que existe. Por tanto, a Dios no se lo puede ver. Es un sofisma que hace Santo Tomás, ¿no? La respuesta que hace Santo Tomás es esta. Dios es cierto que, digamos, es más que lo existente, ¿no? Pero el estar por encima de la existencia no significa que no pueda ser conocido. Una cosa es ser existente, otra cosa es dejarse conocer. Una cosa es estar por encima de los existentes y otra cosa es no poder ser conocido. Son dos cosas distintas. Objeción 4. ¿Ya? La 1 y la 2 no las he visto. Entre el conocido y el cognoscente, perdón, entre lo conocido y el cognoscente, o sea, entre lo que se conoce y el que conoce, ¿sí? Debe haber una proporción. Pero entre Dios y el hombre hay una desproporción total. Entonces, por tanto, no se lo puede conocer. Ese argumento está mucho más interesante, ¿no? ¿Cómo responde Santo Tomás? A ver, existe una proporción matemática, que es justamente la proporción entre el 1 y el 10, ¿no? Entre un triángulo, por ejemplo, un triángulo que mide todos sus lados 10 centímetros y otro que mide 100 centímetros. Hay una proporción, ¿cierto? Matemática. Pero también hay otro tipo de proporciones. La proporción metafísica. Es la proporción que se da entre, por ejemplo, la causa y su efecto. El pintor que hace un cuadro. Hay una proporción entre lo que es el pintor y el cuadro que pinta, aunque no se parezcan en nada. Así también hay una proporción entre Dios y la criatura. Por tanto, como hay proporción, podría darse conocimiento. Así responde. Igual no vende prenda Santo Tomás aquí, ¿ah? Solamente ha respondido mínimamente el tema de la desproporción. Sí hay proporción. Sí hay proporción como causa y efecto. Nada más. Solo que la causa es infinita y el efecto es finito, ¿no? Pero sí hay proporción y por tanto sí puede haber conocimiento. Artículo 2 entonces. Si el entendimiento ve a Dios por medio de una semejanza. ¿Ya? Y Santo Tomás acaba de hacer una distinción genial. Genial. Sí, siempre es por una semejanza, pero va a distinguir las semejanzas. ¿Ya? Tiene este argumento, por tanto, dos partes. Hagamos el esfuerzo, ojalá podamos hacer el esfuerzo de atención de este artículo porque es muy bueno. Dice así, por parte de la inteligencia humana, ¿sí? Todo acto necesita una potencia, o sea, todo acto, el acto de ver, necesita una potencia y un objeto. O sea, los ojos y lo que ven los ojos. Por parte del... bueno, ahora, pero no todo... Ahora, otra cosa importante, ¿no? Pero lo propio de la vista humana son los objetos materiales. Igual cuando capta la vista algo, siempre se representa. O sea, nosotros no tenemos materialmente, si captamos una piedra, la piedra no está materialmente en nuestro ojo, sino que hay una reproducción en nuestro ojo de la misma piedra, al menos de los colores, ¿sí? A ver, Magda, ¿se entiende más o menos? O sea, ¿qué es Sí. captar algo? ¿Qué es mirar algo? Vamos a ver, qué sé yo, no sé, un leopardo. Un leopardo, ¿cierto? Cuando tú lo captas, no viene con su materia acá, no está la materia, no está el leopardo materialmente acá, sino que tu ojo capta por medio de una representación, hay una reproducción de leopardo material, hay acá, pero inmaterial. Hay una representación. Pero si el que conoce, ahora miren ustedes, ¿no? Pero si el que conoce, o perdón, si lo que se conoce es el principio creador de todas las cosas, es lógico que para poder captarlo, se tiene que dar una representación que él mismo genere. O sea, nuevamente, nosotros siempre captamos con una representación. Captar visiblemente es hacer una representación acá de lo que materialmente está allá. Ahora, si captamos nosotros la esencia divina, tiene que darse por medio de una representación que el mismo Dios la dé. Porque no hay representación que pueda darse aquí de Dios. ¿Cómo representamos a Dios? ¿Quién puede representarse a Dios? No hay cosa material, no hay cosa terrena, no hay cosa creada que pueda representar a Dios. Entonces,
Para captar la esencia divina se necesita una representación, por supuesto, que no la hace el hombre, sino que tiene que venir del mismo Dios. La representación del leopardo sí la hacemos nosotros, pero la representación de Dios no la podemos hacer nosotros. ¿Ya? Esa representación tiene que ser una cierta luz intelectual que derive de la luz divina, o sea, de Dios mismo, y que pueda hacer que la naturaleza humana, o sea, que la inteligencia humana pueda captar a Dios. ¿Se entiende entonces? O sea, Sí, ¿y tiene también que ver con los sentidos internos o no? sí, o sea, en la captación están todos los sentidos metidos, pero acá Santo Tomás está haciendo una, ¿cómo podemos decir? Es un recurso, es como una escalera para llegar al tema del conocimiento divino, al tema de la visión divina. Que Está Dios se tiene mostrándonos que dar a cómo es conocer. cómo es la visión de las cosas. Lo natural, cuando tú ves las cosas, captar las cosas directamente es hacer las representaciones, o sea, vienen acá por una representación. O sea, no vienen material, tú no metes un leopardo en tu ojo, no metes un leopardo en tu cabeza. Se da una representación, ¿cierto? Esa representación viene, ¿cierto? Por medio de los colores, por ejemplo, viene a tu ojo. Se da una representación. Ahora, pero si la esencia es la divina, ¿cuál sería la representación que tú puedes hacer? Ninguna. La representación tiene que ser directamente Dios. Entonces, ¿se da una representación, o sea, una lucecita que da como para que podamos captar? Sí. Eso es lo primero que está diciendo. Ahora, de parte de la esencia divina, o sea, de lo que se capta, que es Dios, no se puede dar una cosa, no se puede dar una representación. O sea, Dios nos puede dar un medio para poder conocerlo, pero cuando conocemos a Dios, no podemos representarlo. Porque para representarlo, tendría que haber una cosa que sea idéntica a Dios como para poder representar la esencia divina. Y no existe eso. Entonces la captación que hacemos de Dios es sin representación. Nosotros cuando captamos algo siempre nos hacemos un concepto de las cosas. Pero ese concepto de las cosas viene a partir de representaciones, de ligazones que tenemos, ¿no? Bueno, en el caso de Dios no. Es directamente una visión. No es por medio de imágenes. Porque toda imagen sería inferior a Dios. Entonces, no es por imágenes que podemos llegar al Creador. Santo Tomás termina diciendo esto. La esencia divina, ¿sí?, es su propio ser. En cambio, la esencia de los otros seres no es su propio ser. Su esencia se compone con el acto de ser. Por tanto, ¿cierto? Dios no puede ser comparado con las otras esencias. Y entonces resume Santo Tomás el artículo diciendo lo siguiente, ¿no? Dios, al ser ilimitado, no puede ser representado por ninguna cosa limitada. Bien, ahora sí, termina diciendo lo siguiente. Se necesita entonces por parte de la potencia humana, una luz que pueda elevar la potencia a lo sobrenatural. Eso es lo que está diciendo. O sea, nosotros como no tenemos cómo representarnos a Dios, como es demasiado elevado, demasiado grande, no podemos nosotros representarnos a Dios, es imposible que nosotros podamos conocer así. Entonces necesitamos ser elevados por medio de algo, después dirá qué cosa es Santo Tomás, para que sea sobrenatural. Ahora, no necesita representación, pero por otro lado, no se necesita representación o semejanza para conocer, porque no hay nada que pueda representar a Dios que excede toda cosa. Entonces, ¿se necesita representación? Sí, en cuanto que se necesita una elevación de la inteligencia. Pero ¿se necesita representación en cuanto que podemos en imagen conocer a Dios? No, porque no hay nada que pueda imaginarse a Dios, no hay ningún concepto que se pueda parecer a Dios, entonces directamente a Dios se lo tiene que conocer facialmente, cara a cara. Eso significa conocimiento facial, directo, cara a cara, sin necesidad de conceptos, sin necesidad de imágenes, sin necesidad de cosas. ¿Se entiende más o menos, Magda? ¿Sí? Sí, pero Ya. qué finitos somos. Bueno, tercer y último artículo, porque no nos da el tiempo para más, ¿ya? Porque quiero terminar al menos de decir este artículo. Si se puede ver con los ojos del cuerpo, y ahí vamos a responder lo que nos están diciendo, las preguntas que nos han estado haciendo. Si se puede responder con los ojos del cuerpo la esencia divina. Bueno, la respuesta es bastante sencilla. No se puede responder porque la facultad está unida a un órgano corporal. Y el objeto es totalmente desproporcionado al órgano corporal. O sea, Dios es espiritual y es sobrenatural, el órgano corporal es natural y es material, por tanto, no puede conocer lo que excede su capacidad. Entonces, en esta tierra
con los ojos del cuerpo no podemos captar a Dios. No, entonces dice Santo Tomás, no se puede captar a Dios con ninguna facultad. O sea, ya no solamente con los ojos, con ninguna facultad. Ni con los ojos, ni con la imaginación, sino solo con el entendimiento. ¿Ya? Listo. Ahora, termino con estas objeciones. Job decía, veré en mi carne a Dios. Entonces Santo Tomás dice, bueno, si ves en tu carne a Dios, entonces significa que vas a ver a Dios. Entonces, nos equivocamos en el argumento. No. Santo Tomás explica. Quiere decir, no con los ojos, sino en la posesión de la carne. A ver, y aquí llegamos a otro tema. Los que ahora, digamos, quienes están en el cielo ahora en cuerpo y alma son nuestro Señor Jesucristo y la Santísima Virgen María. ¿Sí? Elías, porque dice que subió, bueno, no sé, pero los que sí o sí, Jesús y la Virgen María. Los ojos de la Virgencita captan la esencia divina estando en el cielo. La naturaleza humana de Jesús, sus ojitos, captan la esencia divina porque están en el cielo. Ahora, vamos más allá. Cuando se dé la resurrección de la carne y resuciten los que van a alcanzar el reino eterno, ¿no? la Jerusalén celestial, ellos, cuando estén en la Jerusalén celestial, van a captar con sus ojitos la esencia divina. ¿Se entiende? No. La esencia divina no se capta con órganos corporales. Lo que dice Job es, dice Santo Tomás, quiere decir no con los ojos, sino en la posesión de la carne. O sea, cuando estemos resucitados en cuerpo y alma, vamos a captar la esencia divina. Sí, lo mismo que están captando los que están en el cielo, pero ya en la posesión de nuestro cuerpo. Pero no con los ojos del cuerpo, sino con la inteligencia. Porque el único órgano, la única potencia que puede captar la esencia divina es la inteligencia. Los ojos no captan, la imaginación no capta, no se hace representaciones de nada en Dios o de Dios. Excede. ¿Se entiende, Magda? Sí. Ya, o sea que en el cielo, o mejor, en el paraíso, en la Jerusalén celestial, en la resurrección de la carne, vamos a ver con los ojitos a nuestros compañeros, sí, a los santos, sí, con los ojitos del cuerpo, porque los otros también van a tener cuerpo. Los que están en el cielo actualmente, por ejemplo, Santa Teresita, ve a Santa Teresa la Grande en el cielo, no con los ojos del cuerpo, porque no tienen cuerpo. Es con la inteligencia que captan la presencia de Santa Teresa de Jesús. Cuando estemos en el gozo eterno de la Jerusalén celeste, captaremos también con la vista a lo que se ve. Pero lo que no se ve no se puede captar con la vista, ni aquí ni en la vida eterna. A Dios solamente lo captamos con la inteligencia, ¿ya? Por eso Santo Tomás, Santo Tomás utiliza un texto de San Agustín. Dice San Agustín, los de la resurrección verán a Dios. Sí. Ahora miren, aumenta algo más que está súper genial. Súper genial. Verán a Dios en lo creado. Y uno dice, bueno, entonces como nosotros. Porque hasta ahí seguramente que ustedes habrán dicho, entonces no va a pasar mucho. Cuando estemos resucitados vamos a vernos entre nosotros como ahora. No. ¿Vamos a ver la presencia de Dios también en las otras personas? Sí. Pero no ahora como en figura, como, a ver, si yo veo la creación, puedo ver al creador. Yo hago analogía, vía de negación según Pseudo Dionisio. No. Así como yo veo, por ejemplo, yo te veo a ti, Magda, y yo sé que estás viva. No por fe, sino porque si te mueves es porque vives. ¿Cierto? Bien, entonces yo capto que tú vives. No como un acto de fe, no como un acto de razonamiento, sino es una captación. Tú eres un ser viviente y yo te capto claramente como viviente. Bueno, así también en la creación, en las cosas materiales, vamos a ver a Dios. Pero la esencia, pero no la esencia, sino vamos a ver la obra creadora de Dios, pero en la esencia divina la vamos a ver solamente y directamente con la inteligencia. Zapatero a su zapato, digámoslo así, a ver, para ser más sencillo. Zapatero a su zapato. Con tus ojitos captas la carne. Con tu inteligencia captas el espíritu. Dios es espíritu, por tanto nunca lo vas a captar con tus ojitos. Pero, algunos podrán decir, ¿y San Pablo que dice? Yo llegué hasta el séptimo cielo, no sé si en visión, no sé si en vigilia, no sé cómo, pero llegué al séptimo cielo.
¿Cómo entender esto? La visión de las almas místicas, la visión que tienen las almas místicas, es de alguna semejanza divina, no de la esencia, lo que hemos dicho antes. No captamos la esencia de Dios sino con la inteligencia, y en esta tierra no captamos la esencia divina. Nadie puede ver a Dios y seguir viviendo, dice la Sagrada Escritura. No captamos la esencia divina. Lo que captamos es una semejanza. Y esas semejanzas son de las que nos habla de Dios la Sagrada Escritura. Cuando dice, por ejemplo, que Dios es luz. Es una semejanza. Tu luz nos hace ver la luz. Yo soy la verdad. A ver, ¿cómo entiendes eso? Yo soy la vida. ¿Cómo entiendes eso? ¿Cómo entiendes a Dios? Ahora por semejanza. El brillo, yo soy el manantial de agua, ¿no? Como busca la sierva corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío. Bueno, es eso. Semejanzas. No es la naturaleza divina, son semejanzas de la naturaleza divina. Los santos místicos, aún en esta tierra, por más que estén cerquita de Dios, captan en semejanza. San Juan, aún no sabemos. San Pablo, por ahora no vemos, vemos como en un espejo. En cambio, cuando lleguemos a verlo a él, ¿no? Va a ser distinto. Ok. Bien, se nos ha pasado el tiempo, estamos ya sobre la hora, así que, pero esto quiero que vean, ¿no? Al margen de tal vez si no han entendido algunas cosillas pequeñas, pero claro, es un esfuerzo que hace Santo Tomás y que nos hace hacer a nosotros para poder entender un poquitito lo que es el cielo, ¿no? O sea, es difícil, Dios mío, es una cosa, ni por lo que estoy diciendo yo, podemos llegar a atisbar, ¿no? Ni levemente de lo que es el cielo. Pero al menos sí tratamos de dar un contexto, una manera de poder entender y cosas seguras, ¿no? Cosas seguras. Es la inteligencia la que capta, es la inteligencia la que puede llegar a Dios si Dios se deja conocer. Y porque es la inteligencia la que tiene capacidad. Después en el siguiente artículo habla de esa capacidad que tiene la inteligencia. No son los sentidos, es la inteligencia. A Dios no se lo siente, no se lo siente. Dios nos muestra, Dios se deja conocer y en esta vida inclusive nos hace llegar hasta los sentimientos, pero Dios no se siente. Dios se capta con la inteligencia y se lo ama con la voluntad, ¿ya? Y también con los afectos, por supuesto, porque somos seres humanos. Pero esta es una cosa muy importante. Muy bien, ya no quiero avanzar más. Hasta ahí nomás nos quedamos. Creo que ha sido suficiente como para darles una idea y para que ahora cuando recen sus oraciones deseen con todo su corazón ir al cielo. ¿Ya? Ok, terminamos como siempre. No sé si, Maquita, tenemos alguna pregunta, comentario de alguna persona. Bueno, Fela Salas nos dice que sí lo entiende explicado, ¿no? Por usted. Bueno, ahí saludos. Saludamos de nuevo a todas las personas que nos han, hasta el último nos han acompañado. Y bueno, por ahí también hay una sugerencia de un programa que, bueno, ya lo estará leyendo usted sobre unos argumentos por qué nos podría dar sacerdotisas. Pero bueno, ya ese es otro tema. Y creo que nos hemos quedado con muchas ganas de algún día poder alcanzar el cielo. Claro, por supuesto que sí. Sí, a ver, el tema de las sacerdotisas lo hemos charlado. Magdita, hazme acordar, por favor, cuando vimos todo el tema de la castidad sacerdotal. Cuando Mm, a ver, no me acuerdo ahora, ha sido este año me parece, ¿no? A principio de año me parece que ha sido, que hemos hablado acerca del celibato sacerdotal, porque hemos hablado del sacerdocio, ahí está, cuando hemos hablado del sacerdocio ha sido, que hemos hablado de por qué se da la cuestión del sacerdocio católico en varones y no en mujeres, y de cómo la iglesia esto lo acogió desde siempre. Entonces, eso está, hay un programa acerca de eso, no está en YouTube. O no sé si Magita lo ha subido a YouTube. no, no. Entonces, eso hay que ponerlo para que Iván pueda tener la posibilidad de, Vamos a buscarlo, Iván. de escucharlo, ¿ya? Pero eso ya lo hemos tratado, así que digamos, no hemos tratado como un tema absoluto, ¿no? Como un tema general, pero sí lo hemos tratado y lo hemos tratado profundamente cuando hemos hablado de todos esos temas. Así que bueno, muy bien. Que tengan todos muy buenas noches. Terminamos con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Bien, muchas gracias Magda por acompañarnos, gracias a todos ustedes Gracias a por haber usted, Padre. participado de este programita. Y bueno, nos encontramos el día de mañana. Mañana el rosario es a las 7 de la mañana. Hoy día tuvimos el rosario más tempranito. Disculpen ustedes, los que tal vez no pudieron participar. Discúlpenos, pero que tuvimos una urgencia, así que no se pudo dar el rosario a las 7 como siempre lo hacemos, sino un poquito antes. Mañana sí ya lo tenemos a las 7 de la mañana. 6 de la tarde tenemos la Santa Misa. 8:30 vamos a hablar acerca de temas pro vida. Vamos a invitar a dos personas que son muy también conocidas aquí en este programa, ya antes las hemos invitado, y vamos a hablar de temas pro vida. Así que también, por favor, compartan el programa, compartan la página, no se olviden que ustedes también son instrumentos de evangelización. Que la Virgencita los acompañe, que tengan muy buenas noches, recen al ángel de la guarda, hasta luego. Chao, Masdita. Chao, Padre, chao, amigos.